Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar, este es un programa más de Periodismo Independiente y bueno, pues en esta ocasión tenemos la cobertura de lo que fue las exequias de Rafael Tovar y de Teresa, el secretario de Cultura. Esto en las instalaciones del Senado el día de ayer, 12 de diciembre a las 3 de la tarde. El presidente Enrique Peña Nieto dio un discurso muy conmovedor, así como su hijo, en donde pues recuerdan algunas de las palabras y pues de los sucesos que tuvo Rafael Tovar y de Teresa pues a lo largo de su vida. Historiador, político, ensayista, diplomático, embajador también, melómano. Sin duda un gran hombre, sin duda un gran ser humano. Se resaltó su labor y su pensamiento humanístico, alguien que fue y que vio por la cultura en México como ninguna otra persona, a la altura de José Vasconcelos, lo comentó Enrique Peña Nieto, de Altamirano también, un gran hombre, sin duda que al lado de León López Portilla, es uno de los pocos hombres que han dejado en la historia de México un legado y una tradición, una escuela, de los que han hecho escuela como aquellos grandes como Diego Rivera, por ejemplo, como Frida Kahlo, gente que vieron por la educación, por la academia y por la cultura en México en sí, por nuestras raíces, pues que dieron de alguna forma y entregaron su vida a ello, gente que realmente se ha preocupado por hacer historia. Les dejamos estos momentos, pues, fotos, algunas imágenes pues de la cobertura que hicimos el día de ayer, Periodismo Independiente y la revista Delegaciones y más, estuvimos ahí, y bueno, pues en esta ocasión los dejo, pues más vale, con todas estas imágenes, dice más vale imágenes que 1000 palabras. Su sentir en estos momentos por esta pérdida de Rafael Tovar y de Teresa. Pues naturalmente una profunda tristeza, ¿no? Por haber perdido un amigo de Alemania, un conocedor de Alemania, alguien que siempre ha trabajado en encontrar caminos de cooperación, ¿no? Con otros países, ¿no? Y con otras culturas, siempre diciendo que al final es una cultura, ¿no? En toda su diversidad, y un hombre universal, ¿no? Cuando se trataba de mirar hacia la cultura en todos sus sentidos. ¿Y cuál cree que ahorita sea el futuro de la cultura en México con esta gran pérdida? Yo creo que un país con la profundidad cultural como la tiene México, un país tan cultural como lo es México, seguirá adelante con su camino, pero sí creo que alguien como Rafael ha preparado ese camino, ¿no? Ha preparado esa carretera que otros van a recorrer, ¿no? Y por eso es tan importante el trabajo que hizo, pero estoy muy seguro que no se va a parar ahí el camino del México cultural.
Escuchemos las palabras de Rafael Tovar López Portillo. Señor presidente, señoras y señores, no vengo aquí a hacer apologías ni odas a Rafael Tovar y de Teresa. Tampoco vengo a hablar de su legado histórico ni de la relevancia que tuvo, tiene y tendrá en la historia de México. No soy yo quien para decir que es el heredero de Vasconcelos o de Torres Bodet, al tiempo. Estoy aquí para hablar de mi padre y honrar a quien, además de haber sido promotor cultural, diplomático, político, historiador y escritor, fue también, y por sobre todas las cosas, esposo, padre, abuelo, hermano y amigo. Sin embargo, no hay manera de que pueda yo desligar su trabajo de mi relación con él, pues desde que tenía yo 9 años, comencé a acompañarlo a Bellas Artes, a museos, a conciertos y a inauguraciones, incluyendo la de este recinto que él construyó y en donde hoy todos nosotros le rendimos homenaje. Todas esas experiencias hicieron que mi carácter y personalidad se forjara y me permitieron poder acercarme aún más a mi padre y a tener con él una relación única, maravillosa e irrepetible. Fue gracias a esa cercanía que tuvimos que aprendí de mi padre innumerables cosas de temas tan variados como genealogía y química, historia y biología, arquitectura y astronomía. Sin embargo, serán los valores que mi padre inculcó en mí los que me guiarán como brújula a lo largo de mi vida. La bondad que caracterizaba a mi padre y el enorme amor que sentíamos todos por él logró que sus dos familias, la primera y la segunda, se convirtieran en una sola. Y el hecho de que él ya no esté no significa que ello cambiará, pero sí significa que el enorme amor y unión que existe entre nosotros se hará más profundo, pues podremos consolarnos por un vacío imposible de llenar y que solo es comprensible en la intimidad de la familia. En lo personal, me consolaré no solo con la solidaridad e incondicionalidad de mi madre y de mi hermana Leonora, sino también con el amor de Mariana, su adorada esposa, y las de mis hermanas menores, María y Natalia. Así, a las 5 mujeres de mi vida, les prometo aquí y ahora estar a la altura de mi padre y actuar de manera coherente y consecuente con lo que él hubiese querido. Es mi mejor forma de honrarlo. De todos los momentos que con él viví y pasamos juntos, el más importante y significativo fue, sin duda, la madrugada del 10 de diciembre, cuando tuve la fortuna de ser yo quien lo acompañara en el momento de su muerte, de verlo a los ojos mientras en silencio nos decíamos todo y su vida se apagaba. Su muerte fue un reflejo de su personalidad, serena, elegante, discreta y pudorosa, como el gato pardo. Se fue tranquilo y en absoluta paz. Incluso en su muerte honró el lema de familia que reza: una buena muerte honra toda una vida. Pero en su caso no solo será su muerte la que la honre, sino el amor que profesó por México, el amor que dejó en todos nosotros, en su esposa, en sus hijos, en sus nietos, en sus hermanos, en sus amigos y en sus colaboradores. Hoy más que nunca, y después de recibir incontables muestras de cariño, apoyo y solidaridad, y de escuchar el respeto y admiración con la que la gente se refiere a él, estoy orgulloso de llevar el nombre de mi padre, un hombre ejemplar que hizo y dio todo por su familia y por México, que no flaqueó ni al final cuando la enfermedad empezaba a causar estragos y su cuerpo comenzaba a traicionarlo. Llevo el nombre de un mexicano patriota, de un mexicano ejemplar que trabajó sin vanidad y con el único propósito de hacer y dejar un país mejor. Ese es su gran legado. Hasta siempre y gracias por todo, papá.
Quiero en este espacio saludar con especial afecto y solidaridad a Mariana, esposa de Rafa, a sus hijas, a su hijo, a sus hermanos, a sus familiares, a quienes son parte de esta comunidad cultural de nuestro país, que no solo le acompaña a Rafael Tobar y Teresa en este homenaje post-mortem que estamos haciendo, sino que fueron parte de la comunidad de amigos que él cultivó. Están aquí los miembros del gabinete, del que formó parte, de quienes tuvo una entrañable y cercana amistad con cada uno de quienes son parte de este gabinete. De igual manera, quiero agradecer aquí la presencia de los titulares de otros dos poderes del Estado, del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque el día de hoy, los titulares de los tres poderes del Estado venimos a tributarle reconocimiento y gratitud a Rafael Tobar y de Teresa. Señores representantes de los medios de comunicación, en la vida de las familias, los nacimientos y aniversarios son momentos de felicidad. La enfermedad y los fallecimientos son momentos de prueba, pero ambos convocan a la unión. Igual ocurre en la vida de una sociedad. Nos unen momentos alegres, las fiestas patrias, los reconocimientos internacionales, pero también los momentos de adversidad y de dolor colectivo. Hoy nos convoca uno de los excepcionales episodios en el que la partida de un hombre une a su familia y también a una sociedad. En vida, Rafael Tobar y de Teresa nos unió en torno a la cultura, que es el legado más rico, profundo y permanente que tenemos. Su partida no podría ser de otra manera. Siempre es muy doloroso decir adiós a un buen amigo, y más si ese amigo entrañable tenía una extraordinaria calidad humana. Y lo es todavía más, mucho más, si ese amigo hizo tanto por México. Hoy le reitero mis más sentidas condolencias a sus hijos Rafael, Leonora, María y Natalia, a sus dos nietos, Leonora y Gerardo. Ustedes son herederos de la pasión por México de su padre, de su carácter, de su generosidad y entrega. Rafael hablaba siempre con amor de su familia, hablaba de sus hijos con enorme orgullo, con esa gran entrega de padre que los cuida y agradece a la vida. Mariana, te reitero mi más sentido pésame. Sé lo difícil y lo doloroso que ha sido estos días. Rafael y tú eran grandes compañeros y te agradecemos mucho que siempre lo apoyaras en sus responsabilidades de Estado. Un abrazo solidario a Isabel, Lorenza, Gabriela y Josefina, así como a Fernando. Imagino lo duro que debe ser perder a un hermano, uno de los inseparables, como Rafa decía, a quien continuamente era parte de su día a día. A Rafael Tobar y de Teresa corresponde la autoría de uno de los capítulos más importantes de la política cultural de nuestro país. La cultura, no solo entendida como el conjunto de las artes, las humanidades, las letras y el pensamiento, sino como el universo de expresiones de nuestro pueblo y nuestros pueblos. Con espíritu visionario y siempre con gran energía, desde muy joven comprendió que protegerlas y difundirlas sería su manera de honrar y servir a México. Amó profundamente a México. Amó nuestras civilizaciones milenarias, nuestra historia virreinal, el México independiente. Amó nuestras tradiciones, nuestro arte, literatura, música y cine. Su extraordinaria sensibilidad, desarrollada a partir de la música, le permitió abrirse camino en las otras artes. Diplomático, abogado, historiador y ensayista, Rafael Tobar y de Teresa comprendió que la cultura es nuestra fuente de identidad y de proyección hacia el futuro. Por eso se propuso como misión de vida que los mexicanos y el mundo
nos conociéramos mejor a través de ella. Las políticas culturales que impulsó fueron resultado de la conjunción inusual de dos esencias, la de hombre de cultura y la de hombre de Estado. En todo momento, Rafael Tovar de Teresa fue un factor de unión entre la administración pública y la comunidad intelectual. Fue conciliador de personas y corrientes de pensamiento. Precisamente, este Centro Nacional de las Artes lo imaginó Rafael no solo como un espacio físico para difundir la cultura, sino como un lugar con vida propia, en donde los artistas y creadoras se forman y las familias conviven en torno al arte. Su gran legado, lo que perdura en el tiempo, serán las instituciones que construyó. Al frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 3 administraciones distintas, dejó una huella profunda en las políticas culturales que, como pocos, creó y enriqueció. Promovió y estimuló a los creadores, fomentó la música y el cine, fue fundador del Canal 22, creó el Centro de la Imagen, el Sistema de Fomento Musical y el Programa de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces. La importancia de su tarea llegó a la creación de la Secretaría de Cultura, de la cual fue su primer titular. Recuerdo cuando invité a Rafael Tovar de Teresa para que asumiera la titularidad de esta secretaría. Y también recuerdo cómo emocionado llegó a Palacio Nacional el día que rindió protesta de ley, que además, siendo la primera vez que nuestro país tenía una Secretaría de Cultura, decidí que esa protesta de ley le hiciera en el Palacio Nacional, en la oficina presidencial. A la postre, ha sido en mi gabinete el único titular de alguna secretaría que ha asumido su responsabilidad en esa oficina. Envío desde aquí un abrazo solidario a cada uno de los compañeros de esta Secretaría de Cultura y de los institutos y órganos que la integran. Los convoco a reflejar en su trabajo el cariño y merecido reconocimiento que tenían por su secretario. El último de los 12 sitios que logró que fueran reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial fue el sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque, en los estados de México y de Hidalgo. Era apasionante escuchar a Rafael explicando la importancia de esta obra, la combinación de técnicas tradicionales de los pueblos prehispánicos con la arquitectura romana. De hecho, Rafael tenía un espíritu profundamente humanista. Tuvo como ejemplo al mismo Renacimiento, que vivió en carne propia cuando fue embajador de México en Italia. Esa pasión renacentista lo llevó a traer a México en esta administración las exposiciones de Leonardo y de Miguel Ángel, así como la réplica de la Capilla Sixtina, entre muchos otros proyectos. Rafael quería que todos los mexicanos tuvieran acceso a las máximas expresiones culturales del mundo. Su pasión por democratizar la cultura solo era igualada por su trabajo para impulsar la creatividad de los artistas mexicanos. Señoras y señores, la cultura es la raíz de la unidad entre los mexicanos. La cultura crea puentes. Rafael Tovar de Teresa fue un puente entre el servicio público y la comunidad artística y cultural hasta el punto de borrar las diferencias. Fue digno heredero de la mejor y más generosa tradición cultural mexicana, una tradición conformada por un patrimonio histórico y cultural que nos enorgullece, por creadores e intérpretes excepcionales, por originales pensadores que han reflexionado sobre el arte y el devenir del mundo. La cultura en México recordará a Rafael Tovar de Teresa junto a grandes figuras que en su momento histórico apoyaron la creatividad artística, fortalecieron nuestra identidad y defendieron nuestro patrimonio cultural. Veo en él a un digno heredero y lo quiero afirmar después de recoger lo que aquí expresara su hijo Rafael Tovar de Teresa. Sí veo en Rafael Tovar de Teresa
a un heredero como lo es Ignacio Manuel Altamirano, de Justo Sierra, de José Vasconcelos, de Jaime Torres Bodet. Supo poner las herramientas del Estado a favor de los creadores y de la defensa del patrimonio artístico y cultural de nuestro país. Estoy seguro que el juicio de la historia sobre él, precisamente, lo habrá de poner en el altar de estas grandes figuras que han servido a México. La mejor manera de honrar su memoria es mantener vivo su ejemplo de amor a México y de entrega absoluta a todas las manifestaciones de la cultura y el arte, donde Rafael Tovar aportó lo mejor de su talento. Hoy más que nunca, los mexicanos debemos mantener y fortalecer nuestra unidad en lo esencial, y lo esencial es nuestra cultura y nuestra identidad. Gracias, Rafael, por haber encarnado esa unidad a lo largo de tu trayectoria como ser humano y como servidor público. A Rafa lo vamos a extrañar. Déjenme solo agregar en este testimonio de los que aquí se han expresado, que como presidente de la República y como compañero de trabajo de quien fuera mi secretario de Cultura, lamento de manera profunda su pérdida. Pude estar cerca de él en los meses difíciles que le tocó vivir a partir de haberle sido detectada una enfermedad, y que vivió con enorme entereza, con gran valor y con enorme optimismo, siempre dispuesto, resuelto a tomar solo días cuando así se demandaba para atenderse en su salud y no dejar de lado y menos posponer la responsabilidad que tenía confiada como el primer secretario de Cultura del Gobierno de la República. Rafael Tovar y Teresa fue un hombre extraordinario, más allá de su talento personal y profesional, por sus cualidades muy íntimas, por sus cualidades de ser humano. Buen amigo, entregado siempre al mejor consejo. Aquí están los miembros del gabinete, quienes de él escucharon muchas veces en sus participaciones en las sesiones del gabinete una visión y una óptica muy diferente quizá a la que en su momento estuviéramos discutiendo. Siempre una visión distinta, desde otra arista, que enriquecía precisamente la toma de decisiones. Rafa, te vamos a extrañar. México te recordará siempre como un hombre que desde la cultura y una entrega total y absoluta a esta vocación sirvió a México. Que descanse en paz, Rafael Tovar de Teresa. De esta manera concluye este homenaje al licenciado Rafael Tovar y de Teresa, hombre de México, hombre universal. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Periodismo independiente.
Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.